El riel del poder, El Salvador 1920 y la huella del Imperio Banano. Atención, amantes de la historia y los secretos que el tiempo sepultó. Cierren los ojos por un instante y respiren el aire de El Salvador, entre 1900 y 1945. Escuchen el murmullo de conversaciones en patios solariegos, el ajetreo en fincas de café donde el oro negro forjaba fortunas, y el silencio de un pueblo que, bajo una aparente calma, libraba sus propias batallas. Imagina ser un ciudadano de esa época, ves nuevas construcciones de inspiración europea, escuchas noticias de un mundo que se agita entre guerras y revoluciones, y sientes el peso de una sociedad que, mientras soñaba con el progreso, levantaba barreras invisibles. Este fue un tiempo donde la identidad nacional se forjó no solo en campos de batalla, sino en las mentes de quienes ostentaban el poder. Un tiempo donde el color de la piel, el apellido o la fe podían abrir o cerrar las puertas de un futuro. Pero hay un capítulo aún más oscuro, una verdad que se quiso borrar, un pacto secreto que vinculó el destino de nuestra nación con un poder en las sombras. ¿Sabías que el hombre que negoció el futuro económico de El Salvador, el alsaciano René Keilauer, era en realidad empleado de Minor Keith, el magnate estadounidense detrás de la todopoderosa United Fruit Company? Sí, el delegado de nuestra nación era, en secreto, el brazo derecho del hombre que controlaba gran parte de los ferrocarriles y los intereses bananeros de Centroamérica. Las reuniones privadas entre Keith y el presidente Jorge Meléndez no eran meros encuentros diplomáticos, eran mesas donde se tejían alianzas que beneficiarían a las subsidiarias de la United Fruit Company. Mientras el país se endeudaba por 16,5 millones de dólares para modernizar su infraestructura, los contratos eran otorgados, convenientemente, a empresas ligadas directamente a Keith. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Esto fue un conflicto de intereses de proporciones históricas, un baile entre el poder, el dinero y la soberanía. Prepárense para desenterrar cómo esta corporación estadounidense, la United Fruit Company, dejó una huella tan profunda que trascendió lo económico, adentrándose en la esfera política y social de nuestra región. No solo hablamos de fruta, hablamos de control, de poder y de un legado que transformó para siempre a El Salvador y Centroamérica. Si están listos para conocer la historia que pocos se atreven a contar, esa que nos llevó a ser etiquetados como una república bananera, denle me gusta a este video, suscríbanse para no perderse ningún detalle, y compártanlo con todos los que quieran conocer la verdadera historia detrás de nuestra nación. No se despeguen, porque lo que viene a continuación cambiará su percepción de nuestro pasado. La United Fruit Company, UFC, una de las corporaciones estadounidenses más influyentes del siglo XX, dejó una huella profunda en la historia de El Salvador y gran parte de Centroamérica. Su modelo de negocio se centraba en la plantación y exportación de frutas tropicales, principalmente banano, pero su impacto trascendió lo puramente económico, adentrándose en la esfera política y social de la región. Desde finales del siglo XIX y a lo largo de buena parte del XX, la UFC se convirtió en un actor clave en la configuración del panorama centroamericano. Su vasta red de plantaciones, ferrocarriles, puertos y comunicaciones le otorgaba un poder inmenso. Esta infraestructura no solo facilitaba la exportación de sus productos, sino que también le permitía ejercer una influencia considerable en las decisiones políticas locales. La compañía a menudo era señalada por su intervención en los asuntos internos de los países centroamericanos. Esto incluía el apoyo a gobiernos favorables a sus intereses, la presión para obtener concesiones de tierra y exenciones fiscales, y en algunos casos, la promoción de golpes de Estado o la injerencia en conflictos armados. Esta dinámica llevó al surgimiento del término despectivo repúblicas bananeras, utilizado para describir a las naciones cuyas economías y políticas estaban dominadas por intereses extranjeros, en particular los de la UFC. Aunque El Salvador no fue tan emblemático como Guatemala u Honduras en cuanto a la presencia bananera directa de la UFC, la empresa tuvo una influencia indirecta significativa. Sus prácticas y la forma en que operaba en la región establecieron un precedente para otras inversiones extranjeras. Además,
la crisis económica y la inestabilidad política en países vecinos donde la UFC operaba intensamente, a menudo se irradiaban a El Salvador. La compañía, a través de sus conexiones políticas y económicas en Estados Unidos, también era un actor importante en la definición de la política exterior estadounidense hacia la región. Los intereses geopolíticos de Estados Unidos y los de la United Fruit Company a menudo se entrelazaban, especialmente durante la Guerra Fría, cuando la estabilidad política de Centroamérica era vista a través del prisma de la amenaza comunista. En resumen, la United Fruit Company no fue solo una empresa agrícola, fue un poderoso agente de cambio que moldeó la economía, la política y la sociedad de Centroamérica. Su historia es un recordatorio de cómo los intereses corporativos transnacionales pueden impactar profundamente el desarrollo y la soberanía de las naciones. René Keilauer, un alsaciano, era el representante de Minor Keith en El Salvador. Minor Keith era el dueño de la United Fruit Company, UFCO, y de la International Railways Grados Fahrenheit Central America, IRCA. En 1921, el gobierno de El Salvador contrató a Keilauer para negociar un préstamo con bancos estadounidenses. Finalmente, el acuerdo se realizó con Minor Keith, el jefe de Keilauer. El préstamo fue por $16,5 millones, destinado a consolidar la deuda nacional y externa, y el excedente se utilizó para modernizar la infraestructura del país. Sin embargo, los contratos de infraestructura se otorgaron a empresas vinculadas a Minor Keith, lo que generó controversia. La United Fruit Company, a través de Minor Keith y su representante Keilauer, tuvo una influencia significativa en El Salvador en la década de 1920. En 1922, la Asamblea Legislativa autorizó unánimemente un préstamo con un banco de Nueva York para saldar la deuda externa e interna, teniendo como representante a René Keilauer. William Renwick, un agente fiscal estadounidense, fue designado para recaudar el 70% de los ingresos aduanales, mostrando la fuerte influencia de Estados Unidos en la economía salvadoreña. El interés principal de Minor Keith en El Salvador, y en Centroamérica en general, estaba ligado a la expansión de sus vastos negocios de infraestructura y agrícolas. Sus motivaciones empresariales clave incluían, desarrollo y control de ferrocarriles. Keith era un constructor de ferrocarriles. Su objetivo era expandir su red ferroviaria, la International Railways Grados Fahrenheit Central America, IRCA, a lo largo de Centroamérica, buscando conectar puertos y regiones productivas. En El Salvador, esto se manifestó en los contratos para la construcción y mejora de las líneas férreas, como la que buscaba conectar el país con la frontera guatemalteca para facilitar las exportaciones al Atlántico. Keith utilizó la negociación de préstamos como una forma de expandir su influencia y asegurar beneficios. Al consolidar la deuda de El Salvador con bancos estadounidenses, de los cuales él mismo era un actor clave, no solo obtenía rendimientos financieros, sino que también aseguraba que los proyectos de infraestructura financiados con esos préstamos fueran otorgados a empresas vinculadas a sus propios intereses. Aunque su presencia en la producción directa de banano en El Salvador no fue tan dominante como en otros países, dado que El Salvador se enfocaba más en el café, su interés residía en controlar la infraestructura de transporte, ferrocarriles y puertos, que era esencial para la exportación de productos agrícolas, incluyendo café y, potencialmente, otros cultivos. Su estrategia era dominar la cadena de suministro, desde la producción hasta el transporte y la comercialización. La provisión de préstamos y la ejecución de proyectos de infraestructura le daban a Keith una palanca significativa para negociar concesiones favorables con el gobierno salvadoreño. Estas concesiones podían incluir derechos sobre tierras, exenciones fiscales y monopolios de transporte, todo lo cual fortalecía su control económico en la región. Como dueño de la United Fruit Company, aunque El Salvador no era un centro bananero principal para la UFC, las inversiones de Keith en infraestructura y su influencia política en el país eran parte de una estrategia más amplia para consolidar el poder y la presencia de la UFC en toda Centroamérica. Las redes ferroviarias eran cruciales para la expansión y la eficiencia del negocio bananero en la región. En esencia, Minor Keith buscaba integrar El Salvador en su vasta red de negocios en Centroamérica,
utilizando su capital y su experiencia en ferrocarriles para asegurar una posición dominante en el transporte y la logística, lo que a su vez le permitía influir en la economía y la política del país para su propio beneficio y el de sus empresas. Minor Keith, a través de su representante René Keillauer, sí tuvo una influencia considerable en el ferrocarril de Sonsonate y la red ferroviaria de El Salvador en general. Aquí te detallo la conexión. La construcción del ferrocarril en El Salvador comenzó en la década de 1880, y el tramo entre el puerto de Acajutla y Sonsonate fue uno de los primeros en inaugurarse. Lo relevante es que René Keillauer era el representante de Minor Keith en El Salvador. Keith no solo era el dueño y presidente de la United Fruit Company, UFCO, sino también de una parte significativa de los ferrocarriles centroamericanos, incluyendo la Guatemala Railway Company, IRCA. En 1908, Keillauer firmó un contrato con el gobierno salvadoreño para la construcción de la línea férrea hasta la frontera con Guatemala, lo que conectaría las redes de Keith en Centroamérica. Esto indica que Keith, a través de Keillauer, estaba muy involucrado en la expansión y el control de la infraestructura ferroviaria que pasaba por Sonsonate y se extendía por el país. El objetivo era facilitar el transporte de productos agrícolas, principalmente para la exportación. Otros negocios y energía eléctrica, si bien el enfoque principal de Minor Keith y la United Fruit Company estaba en los ferrocarriles y las plantaciones de frutas, principalmente banano, la vasta red de la UFC abarcaba mucho más. Para operar sus extensas plantaciones y la infraestructura de transporte, la compañía desarrollaba una serie de servicios de apoyo. Los documentos indican que la United Fruit Company y sus compañías asociadas poseían y operaban una red impresionante que incluía plantaciones, hospitales, carreteras, ferrocarriles, líneas telegráficas, instalaciones de vivienda y puertos. Específicamente en cuanto a la energía eléctrica, aunque no se menciona directamente que Minor Keith o la UFCO tuvieran un negocio explícito de energía eléctrica para la venta pública en El Salvador, es muy probable que dentro de sus enclaves productivos y sus grandes instalaciones, puertos, talleres, oficinas, tuvieran sus propias plantas generadoras de electricidad para satisfacer sus necesidades operativas. Las grandes empresas de ese tipo en la época solían ser autosuficientes en la provisión de servicios básicos para sus operaciones y para las comunidades de sus trabajadores. La UFC no solo se dedicó al banano, sino que también incursionó en servicios de telégrafos y teléfonos, como la Tropical Telegraph and Telephone Company, lo que demuestra su interés en el control de las comunicaciones, vital para su logística. El interés de Keith y la UFC en Sonsonate y El Salvador giraba principalmente en torno al control estratégico de la infraestructura de transporte, ferrocarriles y puertos, lo cual era fundamental para su modelo de negocio de exportación agrícola. Las necesidades energéticas para estas operaciones, aunque no constituyeran un negocio separado de generación eléctrica para el público, eran cubiertas internamente como parte integral de su vasta infraestructura empresarial. Es cierto que El Salvador no era un productor significativo de banano para la United Fruit Company. La geografía y el clima del país estaban mucho más adaptados al cultivo del café, que se convirtió en la espina dorsal de su economía desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX. En este contexto, el interés de la United Fruit Company en El Salvador con respecto al café no radicaba en la producción directa del grano. En cambio, su estrategia se centró en el control de la logística y el transporte que eran vitales para la exportación del café salvadoreño. Control de la infraestructura, Minor Keith, a través de su International Railways Grados Fahrenheit Central America, IRCA, y su representante René Keillauer, invirtió en y controló una parte crucial de la red ferroviaria y portuaria de El Salvador. Esto significaba que, aunque no cultivaban café, la UFC tenía una posición dominante en cómo el café, y otros productos agrícolas, salía del país hacia los mercados internacionales. La eficiencia en el transporte era fundamental para la rentabilidad de los cafetaleros, y la UFC se beneficiaba de cada carga transportada. Facilitador del comercio, al asegurar la conectividad y la eficiencia del transporte, la UFC se convertía en un facilitador indispensable para los productores y exportadores de café salvadoreños.
Su influencia geopolítica y sus conexiones con bancos estadounidenses también eran útiles para la financiación y el comercio. La UFC no necesitaba hacer negocios directamente con los cafetaleros en el sentido de comprar sus plantaciones o su producción de café, como lo hacía con los productores de banano. Su modelo de negocio con el café era más bien el de un monopolio de facto sobre el transporte y la logística. Los grandes terratenientes y las élites cafetaleras de El Salvador eran los principales actores en la producción de café. La UFC interactuaba con ellos a través de los servicios de transporte que ofrecía, y su influencia radicaba en la capacidad de controlar las tarifas, la eficiencia y la disponibilidad de estas infraestructuras vitales para la exportación. En muchos sentidos, la relación era de interdependencia forzada. Los cafetaleros necesitaban la red de transporte de la UFC para llegar a los mercados, y la UFC obtenía ingresos sustanciales de la movilización de esa gran cantidad de café. Esta dinámica, aunque diferente a la de las repúblicas bananeras donde la UFC era dueña de las plantaciones, seguía otorgándole un poder económico y político considerable en El Salvador. Como mencionamos, la United Fruit Company, UFC, a través de Minor Keith y su representante René Keylauer, tuvo un impacto significativo en la economía cafetalera de El Salvador, no directamente como productores, sino controlando la infraestructura clave para la exportación. Dominio de los ferrocarriles, la IRCA, International Railways grados Fahrenheit Central America, propiedad de Minor Keith, operaba la mayor parte de la red ferroviaria de El Salvador. Esto les permitía transportar el café desde las zonas productoras hacia los puertos de exportación, principalmente a Cajutla y La Unión. Este control les daba una influencia considerable sobre el comercio del café. Facilitación de la exportación. La eficiencia en el transporte era crucial para la competitividad del café salvadoreño en el mercado internacional. Al controlar los ferrocarriles, la UFC se aseguraba de que el café llegara a los puertos de manera rápida y eficiente, lo que beneficiaba a los exportadores y, por ende, a la economía del país. Influencia económica. El control de la infraestructura de transporte permitía a la UFC obtener beneficios económicos del comercio del café, aunque no participaran directamente en su producción. Podían establecer tarifas de transporte y tener influencia en las decisiones económicas relacionadas con la exportación del café. Préstamos e infraestructura. El préstamo de 1922, negociado por René Keylauer en nombre de Minor Keith, consolidó la deuda externa e interna de El Salvador. A cambio, empresas vinculadas a Keith obtuvieron contratos para modernizar la infraestructura del país, lo que fortaleció aún más su control sobre el transporte y otros sectores. El hecho de que René Keylauer, el delegado salvadoreño para las negociaciones del préstamo, fuera simultáneamente empleado de Minor Keith, el agente de los bancos estadounidenses y dueño de la United Fruit Company, es el corazón del conflicto. Esto creaba una situación donde el negociador de El Salvador tenía una lealtad dividida, lealtad oficial, representar los mejores intereses financieros y económicos de El Salvador. Lealtad personal / profesional, servir los intereses de su empleador, Minor Keith, quien buscaba maximizar el beneficio para sus bancos y subsidiarias, incluyendo la United Fruit Company y sus empresas ferroviarias. Esta dualidad es inherentemente problemática, ya que la capacidad de Keylauer para negociar términos realmente favorables para El Salvador quedaba seriamente comprometida. Es difícil imaginar que pudiera presionar por condiciones que pudieran ir en contra de los intereses de su propio jefe. Minor Keith no era solo un prestamista, era un magnate con vastos intereses en infraestructura y agricultura en Centroamérica. Su participación en el empréstito y las reuniones privadas con el presidente Jorge Meléndez sugieren una estrategia clara: asegurar infraestructura clave. Al facilitar el préstamo, Keith no solo obtenía rendimientos financieros, sino que también se posicionaba para que las obras de infraestructura financiadas con ese dinero fueran otorgadas a sus propias empresas, como la International Railways grados Fahrenheit Central America, IRCA. Esto consolidaba su control sobre el transporte ferroviario y portuario, vital para la exportación de productos agrícolas. Influencia política para ventajas comerciales.
Las ventajas para las subsidiarias de la United Fruit Company obtenidas de las reuniones con el presidente Meléndez probablemente incluían concesiones favorables, exenciones fiscales, monopolios de transporte o condiciones preferenciales para la operación de sus negocios en El Salvador. Aunque El Salvador no era un productor principal de banano, el control de la logística para el café, su principal exportación, era de enorme valor para Kate y sus empresas. La política exterior estadounidense de la época a menudo utilizaba el poder económico, préstamos, inversiones, para influir en las naciones latinoamericanas y asegurar los intereses empresariales de EU. La dependencia de préstamos externos y la fuerte influencia de actores extranjeros como Minor Keith limitaban la autonomía de El Salvador en la toma de decisiones económicas y políticas. Legado de la United Fruit Company, ilustra cómo la UFC extendió su influencia no solo a través de la propiedad directa de tierras, sino también a través del control de infraestructuras críticas y la manipulación de las relaciones financieras y políticas. Este tipo de arreglos sentó precedentes y marcó la pauta para las relaciones entre las naciones centroamericanas y las grandes corporaciones extranjeras durante gran parte del siglo XX, contribuyendo a la percepción de las repúblicas bananeras y a un historial de desconfianza. El término república bananera es una expresión peyorativa que se originó a principios del siglo XX para describir a países política o económicamente inestables, que dependen en gran medida de un solo producto de exportación, a menudo frutas, como el banano, y que están sujetos a la manipulación o explotación por parte de empresas extranjeras o potencias foráneas. La frase fue acuñada por el escritor estadounidense E. O. Henry en su libro Cabbages and Kings, 1904, que se inspiraba en su experiencia viviendo en Honduras. Describía a una ficticia república de Anchuria de manera satírica, resaltando su dependencia de la exportación de bananos y la injerencia de compañías estadounidenses. Varias características definían a las naciones que caían bajo esta denominación: la dependencia casi total de un solo producto agrícola, el banano, en este caso, lo que las hacía extremadamente vulnerables a las fluctuaciones del mercado global. Gobiernos débiles, corruptos o autoritarios que eran fácilmente influenciables por intereses extranjeros. Los golpes de Estado y las revueltas eran frecuentes, a menudo orquestados o financiados por compañías extranjeras. La característica más distintiva. Grandes corporaciones, como la United Fruit Company, UFC, obtenían vastas concesiones de tierra, exenciones fiscales, y el control de infraestructuras vitales, ferrocarriles, puertos, comunicaciones. Ejercían una enorme presión sobre los gobiernos locales e incluso participaban en la destitución de líderes que no favorecían sus intereses. Las condiciones de trabajo en las plantaciones a menudo eran precarias, con salarios bajos y pocas garantías para los trabajadores. A pesar de la riqueza generada por las exportaciones, gran parte de la población permanecía en la pobreza, y los beneficios se canalizaban fuera del país. La United Fruit Company, UFC, fue el principal actor detrás del concepto de república bananera. A lo largo de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Costa Rica, etc., y con influencia en El Salvador a través del control de infraestructura, y el Caribe, la UFC no solo cultivaba y exportaba bananos, sino que construía y operaba redes completas de infraestructuras, ferrocarriles, puertos, telégrafos, y ejercía un poder político tan grande que a menudo se decía que actuaba como un Estado dentro del Estado. Su influencia en la política de estos países era legendaria, llegando incluso a presionar a los gobiernos de Estados Unidos para intervenir militarmente en la región cuando sus intereses se veían amenazados. Hoy en día, el término república bananera se utiliza de forma más amplia para describir a cualquier país con una economía frágil, un alto grado de corrupción y una fuerte dependencia de un recurso o poder externo, aunque ya no esté necesariamente ligado a la fruta. Refleja un periodo de la historia en el que la soberanía de varias naciones latinoamericanas estuvo profundamente comprometida por los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. La United Fruit Company, UFC, y, más ampliamente, la percepción internacional de la época, si consideraban a Honduras y, en menor medida, a El Salvador,
como ejemplos de repúblicas bananeras debido a su frágil economía y la significativa influencia extranjera. Honduras es, de hecho, el arquetipo clásico de la república bananera. La presencia y el poder de la United Fruit Company allí fueron inmensos y directos. La UFC poseía y operaba vastísimas extensiones de tierra dedicadas al cultivo de banano en Honduras. Su economía estaba intrínsecamente ligada a la producción y exportación de esta fruta. La compañía construyó y controló sus propios ferrocarriles, puertos y sistemas de comunicación para el transporte del banano, creando enclaves virtualmente autónomos. La UFC era famosa por su capacidad de influir directamente en los gobiernos hondureños, apoyando o derrocando presidentes según sus intereses comerciales. Las guerras del banano y los frecuentes golpes de Estado a menudo tenían la huella de la compañía. El Salvador también encajaba en la descripción de una república bananera, aunque con algunas diferencias clave respecto a Honduras. A diferencia de Honduras, la principal exportación de El Salvador era el café, no el banano. La UFC no tenía plantaciones de banano significativas en El Salvador. Influencia indirecta pero poderosa. La influencia de la UFC en El Salvador se manifestó más a través del control estratégico de la infraestructura de transporte, ferrocarriles y puertos, y de su papel en las finanzas nacionales, como vimos con el empréstito de 1922 y la figura de Minor Keith y René Keillauer. Al controlar cómo salía el café del país, la UFC ejercía un poder considerable sobre la economía cafetalera y, por ende, sobre el Estado. La economía salvadoreña era igualmente frágil, dependiente de un solo cultivo de exportación, el café, y susceptible a las fluctuaciones de precios internacionales, lo que la hacía vulnerable a la presión externa. El Salvador también experimentó periodos de inestabilidad política y autoritarismo, que podían ser explotados por intereses extranjeros. En esencia, tanto Honduras como El Salvador, a los ojos de la UFC y de otros actores internacionales, eran economías frágiles y susceptibles a la influencia externa. Honduras fue el ejemplo más directo de un país cuya economía y política estaban casi totalmente subordinadas a la producción bananera de la UFC. El Salvador, aunque centrado en el café, no escapó de la definición debido a la vulnerabilidad de su monoeconomía y la profunda injerencia de la UFC a través del control de su infraestructura vital y sus manejos financieros. La corrupción y el conflicto de intereses en torno al empréstito de 1922 en El Salvador es muy precisa y pone de manifiesto una compleja red de influencias. Vamos a desglosar los elementos clave y cómo se entrelazaron. La corrupción y el conflicto de intereses en el empréstito de 1922. El caso del empréstito de 1922 es un ejemplo paradigmático de cómo los intereses de grandes corporaciones y poderes extranjeros podían subordinar la soberanía de una nación en Centroamérica. Jorge Meléndez, San Salvador, 15 de abril de 1871 y Didem, 22 de noviembre de 1953, fue un político salvadoreño, hermano de don Carlos Meléndez y cuñado del doctor Alfonso Quiñónez Molina, quien fue presidente de la República de El Salvador del 1 de marzo de 1919 al 1 de marzo de 1923. Minor Cooper Keith, fue un hombre de negocios estadounidense, magnate de los ferrocarriles, plantaciones de banano y el transporte, cuyas actividades comerciales y políticas fueron una de las principales causas de las guerras bananeras, que tuvieron un impacto profundamente negativo en Centroamérica y el Caribe durante el siglo XIX y principios del siglo XX. El triángulo de intereses, Jorge Meléndez, René Keillauer y Minor Keith, presidente Jorge Meléndez, necesitaba consolidar la deuda externa e interna de El Salvador, que era considerable y generaba inestabilidad fiscal y protestas. Esto lo hizo vulnerable a ofertas de financiamiento. René Keillauer, su papel como delegado salvadoreño para negociar el préstamo, mientras era empleado de Minor Keith, es el centro del conflicto de intereses. Su lealtad principal y sus beneficios económicos estaban directamente vinculados a los intereses de Keith, no a los de El Salvador. Esto garantizaba que la negociación se inclinara a favor de los prestamistas y las empresas de Keith. Minor Keith, dueño de la United Fruit Company, UFC, y de International Railways Grados Fahrenheit Central America, IRCA,
Keith era un magnate con vastos intereses en la región. Su interés no era puramente financiero como banquero, sino estratégico, asegurar el control de la infraestructura clave, ferrocarriles y puertos, de El Salvador para facilitar la exportación de productos agrícolas y fortalecer su dominio regional. Las reuniones privadas con Meléndez eran el canal para asegurar ventajas para las subsidiarias de la United Fruit Company. Los bancos involucrados, estadounidenses, franceses e ingleses, bancos estadounidenses, fueron los principales prestamistas del empréstito de $16,5 millones. Estos bancos estaban estrechamente vinculados a figuras como Minor Keith. El préstamo comprometió el 70% de los ingresos aduaneros de El Salvador al pago de la deuda y, crucialmente, impuso la presencia de un representante fiscal, estadounidense, que supervisaría la recaudación de impuestos y tendría una gran injerencia en la política económica del país. Esto significó una pérdida significativa de soberanía fiscal para El Salvador. Bancos franceses e ingleses, el empréstito de 1922 también tenía como objetivo cancelar deudas previas que El Salvador tenía con banqueros europeos, como la deuda inglesa de $4 millones. Esto sugiere que la nueva deuda con EU fue, en parte, un movimiento para consolidar la influencia financiera de Estados Unidos, desplazando a las potencias europeas que tradicionalmente habían tenido presencia en la región. El desplazamiento de capitales ingleses por parte de capitalistas norteamericanos era una tendencia en la época. Visitas de marinos de guerra de Estados Unidos, la presencia de marinos de guerra o buques de guerra de Estados Unidos en la región, incluyendo visitas a puertos salvadoreños, era una práctica común de la diplomacia de cañonero, gunboat diplomacy, o diplomacia del dólar de Estados Unidos en América Latina durante finales del siglo XIX y principios del XX. Estas visitas servían como una demostración de fuerza y un respaldo tácito a los intereses estadounidenses en la región. Su objetivo era proteger las inversiones y ciudadanos estadounidenses, lo que en la práctica a menudo significaba presionar a los gobiernos locales para que accedieran a las demandas de las empresas o los bancos de EU. En el contexto de un préstamo tan controvertido y que implicaba tanta injerencia en la soberanía, la presencia naval podía ser una advertencia sutil o un recordatorio explícito de las consecuencias de no cumplir con los términos acordados o de resistir la influencia de Washington y sus corporaciones. Aunque no siempre se traducía en una intervención militar directa por el préstamo en sí, la amenaza subyacente de la intervención era un factor poderoso en las negociaciones. Consecuencias de la corrupción y la injerencia pérdida de soberanía fiscal. El control extranjero sobre los ingresos aduaneros de El Salvador fue una de las consecuencias más directas y perjudiciales. Deuda recurrente. A pesar del objetivo de consolidar deudas, este tipo de empréstitos a menudo creaban ciclos de endeudamiento y dependencia. Consolidación de la oligarquía. El dinero del préstamo y los contratos de infraestructura beneficiaron a la élite local aliada con los intereses extranjeros, sin que los beneficios se distribuyeran ampliamente en la población. Descontento popular. Como se menciona, la situación llevó a protestas populares y una crisis fiscal. Este descontento sería un factor en la inestabilidad social que culminaría en eventos posteriores, como el levantamiento de 1932. En definitiva, el empréstito de 1922 fue un episodio oscuro en la historia de El Salvador, que ilustra cómo la corrupción, el conflicto de intereses y la injerencia extranjera se combinaron para subordinar los intereses nacionales a los de poderosos actores corporativos y financieros. La expansión ferroviaria de la IRCA en El Salvador y Centroamérica. La información que proporcionas detalla la ambiciosa expansión de la International Railways grados Fahrenheit Central America, IRCA, propiedad de Minor Keith, y su profunda conexión con la infraestructura ferroviaria de El Salvador. Esto es clave para entender la estrategia de la United Fruit Company, UFC, y la influencia económica que ejercía en la región. La Unión y San Miguel. Puntos estratégicos en El Salvador. Es correcto que la IRCA inició la construcción de una línea de la Unión a San Miguel en El Salvador en 1912. La Unión, un importante puerto en el Pacífico, era fundamental para la exportación de productos. Conectar San Miguel, una ciudad clave en el oriente del país y centro agrícola,
con la unión, optimizaba el transporte de mercancías hacia el puerto. Adquisición y consolidación de la red salvadoreña. La adquisición del ferrocarril central de El Salvador en 1912 por parte de la IRCA fue un paso estratégico. En lugar de construir una red completamente nueva, Kate optó por comprar y consolidar ferrocarriles existentes, integrándolos a su visión de una red centroamericana unificada. Esto le dio un control aún mayor sobre el transporte interno y la conexión con sus líneas internacionales. La conexión con Guatemala y México, un sueño panamericano. La finalización de la conexión de la IRCA con El Salvador a través de Zacapa en Guatemala en 1929 fue un hito. Para ese entonces, la red de la IRCA ya abarcaba más de 800 millas, 1.287 kilómetros, un logro impresionante para la época. Esta conexión era vital porque vinculaba la red salvadoreña con el resto de Centroamérica y, eventualmente, con México. Las conexiones con la El Salvador Railway Cobalto Ltd en San Salvador y con los Ferrocarriles Nacionales de México, NDM, inicialmente vía ferry en Ayutla y luego un puente durante la Segunda Guerra Mundial, demuestran la visión de Kate de una Panamérica ferroviaria. Él imaginó una red que se extendiera hasta Panamá, uniendo los continentes de América del Norte y del Sur por vía férrea. El límite de la expansión, la unión. A pesar de la ambición de Kate, la red de la IRCA nunca logró extenderse más allá de la unión hacia el sur, impidiendo la conexión completa hasta Panamá que él había soñado. Diversos factores, como desafíos geográficos, dificultades financieras, la inestabilidad política de la región y la eventual competencia de otros medios de transporte, pudieron haber contribuido a este límite. Implicaciones del control ferroviario de la IRCA. El control de estas extensas redes ferroviarias por parte de la IRCA, bajo la dirección de Minor Kate, y por extensión, la United Fruit Company, tenía profundas implicaciones para El Salvador y la región. La IRCA ejercía un virtual monopolio sobre el transporte de mercancías pesadas, especialmente productos de exportación como el café. Esto les permitía fijar tarifas y condiciones de transporte, lo que impactaba directamente la rentabilidad de los productores locales. Al ser dueños de la infraestructura vital, la IRCA y la UFC tenían una palanca enorme para negociar con los gobiernos, obtener concesiones y asegurar un ambiente favorable para sus operaciones. Como vimos, esto se manifestaba en situaciones como el empréstito de 1922, donde la inversión en infraestructura iba de la mano con la consolidación de su poder. Si bien la construcción de ferrocarriles fomentó cierta modernización, también contribuyó a un modelo de desarrollo basado en enclaves, donde la infraestructura se construía principalmente para servir los intereses de la exportación de las corporaciones extranjeras, más que para el desarrollo equitativo de las economías locales. Esta vasta red ferroviaria fue un pilar del poder de la UFC y de Minor Kate, permitiéndoles mover sus productos y ejercer una influencia considerable en el devenir económico y político de los países centroamericanos durante décadas. En el siglo XXI, el legado de las líneas ferroviarias de la IRCA y la huella de la United Fruit Company, UFC, en El Salvador se manifiestan de diferentes maneras. Rastros de líneas ferroviarias en El Salvador, siglo XXI, gran parte de la red ferroviaria histórica de El Salvador, que en su momento fue crucial para la exportación de café y otras mercancías, dejó de operar en 2002 debido a problemas financieros y el impacto del conflicto armado de los años 80. Hoy en día, muchas de esas vías están abandonadas, cubiertas por la vegetación o desmanteladas. Sin embargo, aún quedan tramos de vía, puentes y antiguas estaciones que sirven como vestigios de lo que fue una extensa red. En lugares como Sonsonate, incluso hay monumentos al ferrocarril que conmemoran su historia. Planes de reactivación. A pesar del abandono, ha habido un interés recurrente en El Salvador por reactivar el sistema ferroviario. En 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley para iniciar la construcción del Tren del Pacífico, una nueva red ferroviaria de aproximadamente 535 kilómetros. El proyecto busca conectar el puerto de Acajutla con San Salvador y extenderse hacia la frontera con Guatemala y el Tren Maya en México. Los planes contemplan reutilizar, en la medida de lo posible, los antiguos tramos de terreno donde pasaba el ferrocarril,
lo que significa que las futuras líneas podrían seguir, en parte, el trazado de las vías construidas por la IRCA y otras compañías históricas. Las estaciones antiguas podrían ser rehabilitadas o transformadas. Aunque el proyecto aún está en fases de estudio y financiamiento, con retrasos desde 2019, la intención es revivir este medio de transporte, lo que de alguna manera sería una nueva vida para las huellas de la antigua infraestructura. Algunas antiguas estaciones y secciones de vía se han convertido en puntos de interés histórico o museos, como el Museo del Ferrocarril que se abrió en la antigua Estación Central de San Salvador en 2015. Huellas de la United Fruit Company, UFC. En el siglo XXI la United Fruit Company como tal ya no existe con ese nombre ni opera directamente en El Salvador o en la misma forma que lo hacía en el siglo XX. Reorganización y cambio de nombre. Tras su quiebra en la década de 1970, la UFC se reorganizó y se convirtió en Chiquita Brands International. Chiquita Brands International es la heredera de la United Fruit Company y sigue siendo un actor importante en el comercio global de banano, aunque con una estructura y prácticas diferentes a las de su predecesora. Aunque la UFC no tiene presencia directa hoy en El Salvador, su legado es tangible en varios aspectos: infraestructura, la infraestructura que construyó o influyó, puertos, algunas carreteras, y especialmente la red ferroviaria, sentó las bases para gran parte del desarrollo logístico de la región. Aunque las vías estén en desuso o en proceso de renovación, su trazado original y la lógica de la conectividad para la exportación siguen siendo relevantes. El modelo de economía monoexportadora y la profunda dependencia de la infraestructura externa para el comercio, aunque en menor medida y con más diversificación hoy, fueron en parte moldeados por la influencia de compañías como la UFC. El recuerdo de la injerencia política y económica de la UFC, y otras corporaciones similares, persiste en la memoria histórica de El Salvador y Centroamérica. Contribuyó a una desconfianza duradera hacia las grandes empresas transnacionales y a un mayor énfasis en la soberanía nacional. El término República Bananera sigue siendo parte del léxico político y social para referirse a la vulnerabilidad económica y la injerencia externa. Si bien la UFC no producía banano en El Salvador, la estructura de la producción agrícola a gran escala para la exportación, como el café en su momento, fue influenciada por los modelos de agroindustria impulsados por estas grandes corporaciones. En resumen, aunque la United Fruit Company como entidad directa ha desaparecido y sus ferrocarriles están mayormente inactivos, sus huellas son evidentes en la infraestructura remanente, los patrones económicos históricos y la memoria colectiva sobre un periodo de profunda influencia extranjera en El Salvador. El resurgimiento del interés por el ferrocarril en el siglo XXI, en cierto modo, busca retomar y modernizar esas viejas rutas estratégicas. Los eventos en torno al empréstito de 1922 en El Salvador, con la participación del presidente Jorge Meléndez, René Keylauer, Minor Kate, United Fruit Company, y los banqueros internacionales, son consistentemente descritos por los historiadores como un caso emblemático de corrupción y conflicto de intereses de proporciones históricas. Aunque los documentos históricos no suelen detallar sobornos en el sentido de transferencias directas de dinero en efectivo como en películas, la corrupción y los regalos se manifestaban de formas más sutiles y estructurales, pero igualmente efectivas para beneficiar a la UFC y sus aliados. Conflicto de intereses en la negociación. René Keylauer. El hecho más evidente es que René Keylauer, el supuesto delegado salvadoreño para negociar el préstamo, era en realidad un empleado directo de Minor Kate. Esto significa que Keylauer estaba sirviendo a dos amos con intereses contrapuestos. Su principal lealtad y su futuro profesional dependían de Kate, no de El Salvador. Esto se considera una forma de corrupción sistémica porque garantizaba que los términos del préstamo y los contratos subsiguientes serían favorables a los intereses de Kate, los banqueros y la UFC/IRCA, y no a los del país deudor. Las reuniones privadas entre Minor Kate y el presidente Jorge Meléndez, que siempre tenían como resultado ventajas para las subsidiarias de la United Fruit Company, son un indicio claro de influencia indebida. Estas ventajas podían tomar la forma de concesiones de tierras, obtención de derechos sobre grandes extensiones de tierra a precios irrisorios o nulos.
Exenciones fiscales, acuerdos para no pagar impuestos o pagar tasas muy reducidas. Monopolios de transporte, otorgamiento de derechos exclusivos sobre líneas ferroviarias o puertos, eliminando la competencia. Contratos de infraestructura, asegurar que los proyectos de modernización, financiados con el propio préstamo, fueran adjudicados a empresas vinculadas a Kate, como IRCA, a menudo sin licitación transparente. Si bien no hay registros públicos que detallen regalos suntuosos directamente al presidente, el beneficio político de obtener el préstamo para consolidar la deuda y modernizar el país, aunque fuera bajo condiciones desventajosas, era un incentivo. Además, las conexiones y el apoyo de una potencia como Estados Unidos, a través de sus banqueros y empresas, eran un regalo político inmenso para mantener el poder en una región inestable. La UFC y las empresas vinculadas a ella, como IRCA, eran conocidas en toda Centroamérica por sus prácticas laborales abusivas. Esto incluía salarios extremadamente bajos, apenas lo suficiente para la subsistencia. Largas jornadas laborales, con escasos o nulos derechos para los trabajadores. Condiciones insalubres, en las plantaciones y campamentos, con alta incidencia de enfermedades. Ausencia de derechos laborales, prohibición o represión de sindicatos y huelgas. Aunque en El Salvador la UFC no tenía grandes plantaciones bananeras, estas prácticas se replicaban en las industrias controladas por sus aliados o que usaban su infraestructura, y eran comunes en las fincas cafetaleras del país. La mano de obra barata era un recurso clave que la élite local y las empresas extranjeras aprovechaban al máximo. Marines americanos y aprovechamiento de recursos. La presencia de marines de guerra estadounidenses en la región no estaba directamente relacionada con la mano de obra en el día a día. Sin embargo, su rol era crucial en el aprovechamiento de los recursos en un sentido geopolítico, protección de intereses. Los buques de guerra y los marines eran una herramienta de la diplomacia del dólar. Su presencia servía para proteger las inversiones y los intereses de las empresas estadounidenses, incluida la UFC, en caso de inestabilidad política, revueltas o si un gobierno intentaba desafiar las concesiones otorgadas. Coerción y presión, aunque no siempre intervenían directamente, su presencia era una amenaza implícita que ejercía presión sobre los gobiernos para que accedieran a las demandas de las corporaciones y los banqueros. Aseguraban un clima favorable para la explotación de recursos, como el café o el control de la infraestructura vital, y la repatriación de ganancias sin obstáculos. La corrupción no era solo un intercambio ilícito de dinero, sino un sistema de influencia estructural donde los intereses de la élite gobernante salvadoreña y las corporaciones extranjeras se fusionaban, facilitando la explotación de los recursos y la mano de obra, con el respaldo tácito o explícito del poder militar y financiero de Estados Unidos. Hemos viajado a través del tiempo, explorando las complejas capas de la historia de El Salvador entre 1900 y 1945. Nos sumergimos en una época donde el progreso y la modernidad convivían con profundas desigualdades, y donde la identidad nacional se forjaba bajo la mirada atenta y, a menudo, interesada de potencias extranjeras. Este documental ha desenterrado una verdad incómoda pero esencial, la de un El Salvador que, como otras naciones centroamericanas, fue calificado de república bananera. Un término que, más allá de la fruta, encapsula una realidad dolorosa, la de un país percibido, especialmente por Estados Unidos, como pequeño, inestable y sumido en el caos, la pobreza y profundas desigualdades de clase. Para los ojos estadounidenses de la época, El Salvador no era solo una nación soberana, sino un territorio estratégico. Un lugar donde, el café, su oro negro, representaba una fuente de riqueza apetecible para los mercados globales. La infraestructura, como el ferrocarril de Sonsonate y otras líneas, era vital para el flujo de mercancías y la expansión de grandes corporaciones como la United Fruit Company, UFC, a través de figuras como Minor Keith y su representante René Keylauer. La mano de obra barata era un recurso abundante y explotable, fundamental para mantener bajos los costos de producción y maximizar las ganancias. La inestabilidad política era un arma de doble filo, si bien creaba caos,
también abría la puerta a la intervención extranjera bajo la excusa de proteger intereses o restaurar el orden. El empréstito de 1922 fue un claro ejemplo de cómo estas percepciones e intereses se materializaron en acciones concretas. Las negociaciones lideradas por Kay Lauer, empleado de Kate, mientras representaba a El Salvador, son la personificación de un conflicto de intereses que benefició desproporcionadamente a los banqueros y a las empresas de Estados Unidos, a costa de la soberanía fiscal y económica salvadoreña. Las visitas de marinos de guerra estadounidenses no eran casualidad, eran un recordatorio silencioso pero contundente del poder que respaldaba esas transacciones. El presidente Jorge Meléndez se encontró en una posición precaria, buscando soluciones para la deuda del país, lo que lo hizo susceptible a las ventajas ofrecidas por la UFC y sus aliados, perpetuando un ciclo de dependencia. Hoy, en el siglo XXI, las huellas de esa época aún se perciben. Las viejas líneas ferroviarias, aunque en desuso o en planes de reactivación, son cicatrices en el paisaje que recuerdan un pasado de conexiones vitales y control externo. La United Fruit Company, transformada en Chiquita Brands International, sigue siendo un gigante global, pero la memoria de su impacto y la etiqueta de República Bananera persisten como una lección histórica sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de las naciones. Este documental nos invita a reflexionar, ¿qué hemos aprendido de ser llamados una república bananera? ¿Cómo impactó esa visión externa en nuestra identidad y desarrollo? Y, lo más importante, ¿cómo nos aseguramos de que El Salvador de hoy, y del futuro, forje su propio camino, libre de las cadenas invisibles que una vez intentaron definirnos? El Salvador es mucho más que una república bananera. Es una nación con una historia compleja, llena de desafíos y de una resiliencia inquebrantable. Al recordar este capítulo, honramos a aquellos cuyas voces fueron silenciadas y reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde la soberanía, la justicia y la dignidad sean los pilares de nuestra identidad. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, desenterrando las capas de una historia que muchos preferirían olvidar. Desde los salones de poder en El Salvador, donde el presidente Jorge Meléndez lidiaba con deudas y presiones, hasta las oficinas de Minor Keith en Estados Unidos, el cerebro detrás del imperio ferroviario y bananero, hemos sido testigos de un complejo entramado de intereses. Vimos cómo un hombre como René Kay Lauer, un delegado de nuestra propia nación, actuaba a la vez como empleado de quien nos prestaba dinero, tejiendo una red de influencia y comprometiendo nuestra soberanía bajo la atenta mirada de buques de guerra que anclaban en nuestras costas. Pero, ¿crees que la historia de la United Fruit Company y su poder termina ahí, con el control del café y los ferrocarriles? Hay un dato que aún resuena, un eco casi olvidado. ¿Sabías que en la década de 1930, cuando la Gran Depresión golpeó al mundo y los precios del café se desplomaron, fue precisamente esta intrincada red financiera, tejida en parte por el famoso empréstito de 1922, la que dejó a El Salvador más vulnerable que nunca? La dependencia de esas estructuras y el control externo sobre nuestra economía no solo nos valieron el apodo de República Bananera, sino que fueron un factor silencioso pero brutal en la explosión social de 1932, la más sangrienta de nuestra historia, donde miles de campesinos indígenas y mestizos fueron masacrados en un levantamiento desesperado. La inestabilidad y la pobreza extrema, exacerbadas por esas políticas y por la injerencia extranjera, crearon el caldo de cultivo para una tragedia que marcó a fuego nuestra nación. Así, la historia de la United Fruit Company y sus conexiones con El Salvador no es solo un relato de negocios y ferrocarriles, es la crónica de cómo intereses ajenos pueden moldear el destino de un país, empujándolo al abismo si no se comprenden las lecciones del pasado. Las huellas de sus vías aún descansan bajo la tierra, y el recuerdo de su poder aún resuena en las historias que contamos. Si este viaje al pasado ha removido algo en ti, si sientes la necesidad de que estas verdades sean conocidas, te invitamos a ser parte de esta memoria colectiva. Dale un me gusta para que más personas descubran esta historia. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones. Deja un comentario con tus reflexiones, tu voz es importante. Y comparte este video,
porque conocer nuestro pasado es la clave para construir un futuro más justo. No permitamos que la historia se borre ni que los prohibidos sean olvidados.